Buenos días, iglesia. Sean ustedes bienvenidos a este espacio donde hemos dispuesto en nuestro corazón para alabar a nuestro Padre Celestial. Queremos invitarte a que con esa disposición te puedas unir a nosotros y puedas ser bendecido también a través de este tiempo. Sea la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él allí habita. Por eso queremos que nos coloquemos de acuerdo contigo para que oremos a nuestro Padre Celestial y que su presencia reine en este momento. Padre Celestial, desde los cielos te damos gracias porque tú eres más y más que bueno. Te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos brindas de estar delante de tu presencia. Queremos, Señor, apartar este espacio, este tiempo para alabarte, para bendecirte, Dios amado, para estar contigo. Esperamos sea de tu agrado nuestra alabanza. Que tu presencia descienda en este lugar y en cada hogar, en cada familia que allí se encuentra, Dios amado, disponiendo su corazón para alabarte, para bendecirte. En el nombre de Jesús damos todo el lugar a ti, toda la importancia a ti. Sea tu presencia reinando en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero que allí en tu casa te dispongas para alabar al Señor con gozo y con alegría. Vamos a declararlo con fe, que Dios pelea por nosotros. Somos más que victoriosos en Él. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo.
Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, y en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, y en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, y en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, y en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Somos más que vencedores en Él. En Él tenemos victoria. Él es quien pelea por nosotros. Te alabamos, papá. Te damos gracias. Celebra victorioso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo,
Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Toda mi alma, mi cuerpo y mi ser, hoy vamos a alabar al Santo Rey. No vayas a olvidar lo que Él hizo por ti, vida te vino a dar con su morir. Oh, tú eres mi todo, el Señor siempre será mi todo, y por Él yo siempre daré todo. Por eso voy a entregarle todo, porque Él en la cruz Él dio todo. El Señor siempre será mi todo, y por Él yo siempre daré todo. Por eso voy a entregarle todo, porque Él en la cruz Él dio todo. Ahora toda mi alma, mi cuerpo y mi ser, hoy vamos a alabar al Santo Rey. No vayas a olvidar lo que Él hizo por ti, vida te vino a dar con su morir. Oh, tú eres mi todo, el Señor siempre será mi todo, y por Él yo siempre daré todo. Por eso voy a entregarle todo, porque en la cruz Él dio todo. El Señor siempre será mi todo, y por Él yo siempre daré todo. Por eso voy a entregarle todo, porque en la cruz Él dio todo. Misericordioso, bueno y amoroso, fiel e incomparable, único mi Dios. Solo quiero darte gloria y rendirte adoración. Misericordioso, bueno y amoroso, fiel e incomparable, único mi Dios. Cuando veo tu grandeza quiero darte adoración. Todo, el Señor siempre será mi todo, y por Él yo siempre daré todo. Por eso voy a entregarle todo, porque en la cruz Él dio todo. El Señor siempre será mi todo, y por Él yo siempre daré todo. Por eso voy a entregarle todo, porque en la cruz Él dio todo. Por Él yo vivo, por Él respiro, y yo te invito, vamos a alabar a un Cristo vivo. Por Él yo vivo, por Él respiro, y yo te invito, vamos a alabar a un Cristo vivo. Por Él yo vivo, por Él respiro,
Jesús, solo quiero adorarte, Jesús, porque no te negaste en la cruz. Solo quiero postrarme a adorar y adorar. Jesús, como no te negaste en la cruz, tampoco voy a negarme, Jesús, y que nadie me impida adorar y adorar a Jesús. Alabamos, Señor, amado Redentor. Recibe la gloria, recibe la honra. Oh, te alabamos, adórale al único digno. Yo recuerdo cuando caminabas sangriento, la cruz aplastaba tu cuerpo, agobiado, solo y sin aliento. Mientras tanto, en tus pensamientos estaba la promesa que hiciste. Camino a la cruz, no te rendiste. Para darme vida, tú moriste. Y a la muerte en la cruz tú venciste. Oh, Jesús, solo quiero adorarte, Jesús, porque no te negaste en la cruz. Solo quiero mostrarme a adorar y adorar. Jesús, como no te negaste en la cruz, tampoco quiero negarme, Jesús, y que nadie me impida adorar y adorar a Jesús. Yo recuerdo cuando caminaba sangriento, la cruz aplastando tu cuerpo, agobiado, solo y sin aliento. Mientras tanto, en tus pensamientos estaba aquella promesa que nos hiciste. Y camino a la cruz, no te rendiste. Para darme vida, tú moriste. Y a la muerte en la cruz tú venciste. Oh,
Damos gracias, Rey amado. Allí en donde te encuentras, en tu lugar, dale gracias a Él por el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario, porque Él ha sido más y más que bueno. Cada vez que vemos reflejada una batalla, dice la palabra que los músicos alababan a Dios, el pueblo alababa a Dios antes de la batalla y decían: alabad a Jehová, alabamos a Dios, porque para siempre son sus misericordias. Y es un motivo para poder alabarle, glorificarle. Su misericordia nos ha acogido y se renueva cada día. Por eso hoy decidimos darte gloria, honra, alabanza a ti, Jesús, aquel único que tomó la decisión de pagar el pecado del mundo. Y hoy te damos gracias y te queremos adorar solo a ti, Jesus. Recibe gloria y toda alabanza sea dada a ti. De tus manos a Él, te adoro, Dios, te exalto, Rey, tú eres digno, tú eres digno. Ay, cómo no adorar a aquel que todo me lo dio, aquel que se entregó para darme salvación. Eterno Rey, Rey de Reyes, te adora mi alma, con ser, brinda alabanzas a ti. Al que vive y reina por los siglos de los siglos, a ese Dios queremos exaltar y dar todo el reconocimiento. Sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos, papá. Aleluya. Amén. Amén. ¡Qué fuerte soy! Mi fuerza proviene de Dios. ¡Guau! Pero mira esos músculos. Todo fuerte. ¿No creen que es súper musculoso? ¿Cómo te llamas? Me llamo Sansón. ¿Quieres saber mi historia?
Bueno, claro que sí. ¿Ustedes, niños, quieren saber la historia de este personaje tan fuerte y grande? Bueno, en un momento lo vamos a ver, pero antes vamos a orar a Papito Dios para dar las gracias. Entonces, todos con los ojos cerrados vamos a decir: Papito Dios, te damos gracias por este nuevo día de vida, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, compartiendo de tu clase. Amado Rey, que esta clase, Señor, sea de total edificación y que podamos aprender mucho, mucho más de la Biblia y de tu palabra. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ver la historia de este magnífico personaje. La historia comienza cuando el pueblo de Dios le desobedeció nuevamente. Entonces Dios permitió que los filisteos gobernaran sobre ellos por 40 años. Luego eligió un hombre llamado Sansón para liberarlos. Un día, un ángel le prometió a la madre de Sansón que tendría un hijo. El niño tendría que hacer 3 promesas a Dios. Jamás debía beber vino, jamás debía tocar cosas muertas y jamás debía cortar su cabello. Dios hizo a Sansón muy fuerte. Mató a un león y las abejas hicieron miel en su cadáver. Sansón tocó el león muerto, rompiendo una de las promesas que le había hecho a Dios. Incluso comió de esa miel. Luego, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. A ella los filisteos prometieron darle mucho dinero si descubría por qué Sansón era tan fuerte. Dalila se lo preguntó una y otra vez. Finalmente, Sansón le reveló el secreto. Si corto mi cabello, perderé mi fuerza, dijo. Entonces, mientras él dormía, Dalila llamó a un hombre para que le cortara el cabello y Sansón perdió su fuerza. Cuando los filisteos llegaron, lo capturaron fácilmente, lo dejaron ciego. Luego lo mandaron a prisión y lo pusieron a trabajar arrastrando una pesada piedra moledora. Lentamente, el cabello de Sansón volvió a crecer. Un día, los filisteos lo trajeron a su templo para agradecer a su falso dios, Dagón, por haberlo derrotado. Sansón pidió a Dios que lo hiciera fuerte por última vez. Sansón estaba entre 2 columnas y las empujó. El templo se cayó y mató a todos los filisteos. Él también murió. Sansón no cumplió con sus promesas, pero Dios sí cumplió con la suya. Bueno, niños, para finalizar nuestro tema de hoy, vamos a hacer una pequeña actividad. Para eso necesitamos un pegastick, un lápiz, unas tijeras, una hoja de papel y lana. Si tienen negro o café, mucho mejor. Finalmente, vamos a dibujar a Sansón según nuestra imaginación y creatividad. Y con ayuda de nuestros papás y unas tijeras, vamos a recortar la lana para utilizarla como el cabello de Sansón y se la pegaremos en la cabeza. Para terminar, vamos a copiar el versículo a memorizar, Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esto sería todo por hoy, niños. Nos vemos en una próxima clase. Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Espero que te encuentres bien en el lugar donde tú estás en esta hora y vamos a compartir un momento de la palabra del Señor que sé que va a ser de edificación para tu vida. Te invito que desde casa ores conmigo en este instante. Padre Celestial, doy gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor Jesús, porque en esta hora me permites la oportunidad de predicar el mensaje de tu palabra. Sé que a todas aquellas personas que nos ven, que nos escuchan en el día de hoy, tu palabra, Señor, se hará rema, se hará bendición para sus vidas,
producirá cambios y que sea tu palabra edificando a cada creyente que escucha el mensaje de tu palabra. Y para aquellas personas que no te conocen aún, sé que esta palabra será también allí llegando a sus corazones para producir cambios en la vida de ellos. En el nombre poderoso de Jesús oro para que sea tu Espíritu Santo trayendo toda la revelación en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Rey soberano, doy gracias. Amén y amén. Le pido a Dios que hoy no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra, que pongamos en práctica todo lo que vamos a aprender en el día de hoy. Tengo un tema que el Señor me ha dado para ustedes y lo he titulado ¿Por qué niegas a Jesús? Y vamos a ir a Lucas capítulo 12 del verso 8 al 9. Lucas capítulo 12 del verso 8 al 9, y dice de la siguiente manera: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. El Señor Jesús estaba hablando a sus seguidores en su palabra y estaba diciendo a las personas que allí le seguían que aquel que lo confiese a él delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué creo que Jesús dijo eso? Porque se hace necesario que nosotros seamos esos enviados del Señor para promover el evangelio, para predicar el evangelio de salvación, para hablar acerca de él, de esa experiencia maravillosa de haberlo conocido, y que hablemos de él a todas las personas que nos conocen o que estén a nuestro alrededor, sin ser avergonzados, sin tener temor, sin tener miedo. Y también el Señor delante de los ángeles prometió en su palabra allí mostrarnos también en confesión con ese evangelio de fe que hemos aprendido, el evangelio de salvación. Jesús fue a la cruz del Calvario y pagó por todos nuestros pecados y sufrió nuestras enfermedades, llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades y sufrió también muchos dolores por causa de nosotros, la humanidad, para ir a morir por nosotros y pagar el precio, él en su cuerpo llevando también allí nuestros pecados, y pagó un precio bien alto en sacrificio por la humanidad. Nosotros teníamos que haber pagado de esa manera, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús murió por nosotros. Él fue a la cruz y se ofreció voluntariamente para darnos salvación. Por eso considero que si Él lo hizo todo, si Él sufrió, si Él pagó, si Él pasó por ese momento de sacrificio, de dolor, de derramamiento de sangre y todo, si Él padeció por nosotros, ¿cómo podemos nosotros negar a Jesús ahora? ¿Cómo, habiéndole conocido y haber recibido ese regalo precioso como lo es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, cómo poder negarle a Él ahora por cosas tan simples? Y uno ve a menudo que eso pasa con muchos creyentes en este tiempo, que niegan a Jesús en la primer prueba, que niegan a Jesús en la primer situación adversa que reciben. ¿Y cómo podemos negar ese sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Cómo podemos negar su nombre? ¿Cómo podemos negar a Jesús por cosas pequeñas que se nos aparecen en el camino, si Él lo hizo todo, si el sacrificio mayor lo hizo Él? Vamos a leer ahora en Mateo capítulo 26 del verso 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí:
también éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Encontramos aquí un pasaje acerca de uno de los discípulos más representativos de Jesús, uno de los seguidores más representativos de Jesús, que pasó por una situación el cual nosotros no queremos mencionar para juzgar. Queremos mencionar este pasaje para aprender de lo que vivieron discípulos tan cercanos a Jesús, discípulos que fueron adoctrinados 3 años y medio por Jesús, discípulos que estuvieron al lado de Jesús durante todo su ministerio. Pero lo que pasó con Pedro es para traernos a nosotros hoy una gran enseñanza. Y la enseñanza es clara, que básicamente al ver Pedro lo que estaba pasando con Jesús, que hubo un gran alboroto en medio de todo lo que fue llevar a Jesús a la cruz del Calvario, mucha gente empezó a correr, a huir y a desaparecerse del entorno, porque la cosa se complicaba fuertemente al lado de Jesús, porque Jesús sería llevado a la cruz. Y ahora las personas que estaban más cercas a Jesús, como sus discípulos más cercanos, porque fueron los discípulos, Jesús tuvo muchos discípulos, pero los discípulos más cercanos, como lo fue cada uno de ellos, pero en especial Pedro, estaba pasando por una situación donde negó a Jesús. Y ese es el pasaje que tiene en el día de hoy una enseñanza para nosotros. Yo tengo 2 cosas para resaltar por qué las personas niegan a Cristo Jesús. La primera es por el temor. El temor hace que niegues a Jesús. Obviamente la reacción de Pedro no es otra sino por miedo de entrada, de ver que cómo estaban persiguiendo no solamente a Jesús, sino también a los discípulos. Lo estaban acusando de ser parte del grupo de los nazarenos, o del grupo del nazareno, perdón. Entonces básicamente Pedro tiene allí miedo en su corazón de que qué podría pasar con él, y empezó a negar a Jesús. Empezó a decir que no conocía a Jesús la primera vez que le preguntaron si era uno de ellos. La segunda vez empezó a decir que no conocía, y con juramento empezó a decir que no conocía a Jesús. Pero la tercera vez empezó a maldecir y a jurar y a decir que no era de los discípulos de Cristo. Allí es donde se empieza a cumplir la palabra de Dios, porque entonces canta el gallo y Pedro se acuerda de las palabras que Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en ese momento ya Pedro había negado a Jesús, y se acuerda de esas palabras y llora amargamente. Vamos a ver lo primero, por qué mucha gente niega a Jesús por miedo. El temor hace que las personas nieguen al Señor. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, los discípulos se dispersaron, corrieron de miedo. Y pasa eso porque el evangelio trae muchas veces la persecución de la sociedad, la persecución de aquellos que no creen, la persecución de la misma religión tradicional. El evangelio en todos los últimos años, en todos los años de historia, fue perseguido, y en especial fue muy perseguido por la religión tradicional de la época, y que aún sigue todavía con fuerza en el mundo. Generalmente se persigue lo que no se entiende. Generalmente se ataca aquello que las personas no pueden comprender. Y por eso las iglesias, los pastores, los cristianos durante muchos años han sufrido o hemos sufrido los ataques de diferentes maneras por causa del evangelio. Pero no importa la persecución, ya Jesús lo había dicho por su palabra.
por causa del evangelio, vale la pena servir a Cristo, vale la pena seguir a Dios hasta el final. De hecho, la palabra dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. La palabra bienaventurados significa felices, dichosos. Y dice el Señor, está bien, siéntanse contentos, felices por haber sido o por haber sufrido persecución por causa de la fe, por causa de la justicia, por causa del evangelio de Dios. Y eso lo vamos a ver de pronto cuando usted empiece a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que muchos de los discípulos, en vez de volver atrás, en vez de claudicar, en vez de desanimarse cuando ellos eran azotados, cuando ellos eran muchas veces golpeados también allí por causa de la fe, en vez de ellos volver atrás, de negar a Cristo, de vociferar, de alejarse de la iglesia, de no volver a seguir a Jesús, en vez de hacer eso, ellos se alegraban de haber sido tenidos en cuenta por causa del evangelio. Y básicamente tiene que ser así la reacción, obviamente, nosotros en este tiempo, y es natural que no quisiéramos ser despreciados, que no quisiéramos que nos digan nada contrario, que no quisiera que de pronto se levantaran contra nosotros. Pienso que un evangelio tranquilo, un evangelio lleno de paz, un evangelio lleno de armonía, es muy bonito, chévere, todo eso, pero hay algo natural que va a pasar con el cristiano. Yo te predico la verdad, yo te predico lo que la Biblia dice, yo te predico lo real que hay en la palabra de Dios. No podemos anunciar un evangelio, promover un evangelio de la comodidad. Ahora, yo soy una persona, y si usted me conoce sabe lo que pienso acerca de bendiciones, de prosperidad y todo eso. Gloria a Dios por todo eso, y eso está bien, que usted sea una persona de fe, que sea de visión, que le crea a Dios y que viva en bendición. Todo eso está bien, pero es necesario, iglesia, que comprendas algo. El día que tú decides seguir a Cristo, también tienes que hacerlo a la manera de Dios. Cuando Él dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él ahí no prometió bienestar, Él no prometió casa, no prometió carro, aunque Dios todo eso lo da. Son añadiduras que vienen después de que usted busca el reino de Dios y su justicia. Las añadiduras vendrán. Pero es esencial, iglesia, que usted entienda algo. El día que usted recibió a Jesús en su corazón, va a sufrir persecución, va a sufrir ataques de la misma familia. Los amigos no te van a volver a llamar. Los vecinos harán sus reuniones menos sin ti. ¿Por qué? Por causa del evangelio, por causa de la fe. En el colegio te van a hacer a un lado por causa del evangelio. Pero no tengas miedo. No tengas temor donde quieras que estés. Ay, pastor, yo meto la Biblia en una bolsa, allí en un saco, en un talego, como se dice, porque me da miedo de que se den cuenta de que yo soy cristiano. Yo soy cristiano de la secreta. No es posible ser cristiano de la secreta, porque una luz no se esconde en un almud. Una luz no se mete debajo de la cama. Una luz sale para extenderse y expandirse y arrumar a las tinieblas. Eso eres tú en Cristo Jesús. Luz en medio del mundo para hacer a un lado las tinieblas. Y cuando tú te propones hacer eso, vas a ser como la luciérnaga en medio del bosque, que es perseguida por lo que brilla, es perseguida por lo que tiene una luz propia. Entonces escucha esto: como hijo de Dios vas a sufrir persecuciones, y no por miedo, no por temor de lo que te pueda pasar vas a negar el nombre del Señor. No por miedo, no por temor. No tengas temor, no tengas miedo. La palabra dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te sustento, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces no tengamos miedo. Andamos en un mundo peligroso, andamos en un mundo donde el enemigo ha ganado terreno en muchas áreas. Pero sabes una cosa,
que el día de morir va a ser uno solo y básicamente el día que Dios así lo permita. En el momento de la persecución de los discípulos, Pedro fue a la cárcel, Pedro, qué sé yo, fue perseguido, Pedro sufrió muchas cosas, pero Pedro solo murió el día que Jesús permitió que él muriera. Tu vida, mi vida, están esculpidas en la mano de Dios, en el cuidado de Dios, bajo la protección divina, y solo iremos delante de su presencia el día que Dios así lo permita. No andes con miedo, no andes con temor. Ay, no puedo decir ahora que soy cristiano. Yo mejor me guardo por acá y no menciono la palabra ni menciono el nombre de Cristo, porque por aquí es bien delicado mencionar el nombre del Señor. Sabes una cosa, que entre más tienes miedo a ciertas cosas o a cierto peligro, entre más tienes miedo a cierto peligro, más te va a sobrevenir. Pero cuando tienes el temor de Dios, tienes a Jesús en tu corazón, Él te guardará, Él te protegerá, y solo hasta el día que Dios así lo permita, tú podrás ir delante de su presencia por siempre. De lo contrario, sí van a haber ataques, sí van a haber persecuciones, sí van a haber, qué sé yo, cosas contrarias, mal testimonio, hablarán mal de ti y todo eso por causa del evangelio. Pero no tengas miedo, porque mira en un momento Pedro, cómo era una persona que ya tenía un entrenamiento ministerial, ya tenía 3 años y medio de la mejor escuela que ha existido de teología en el mundo, que ha existido y que existirá sobre la faz de la tierra. Había sido enseñado y había sido entrenado por el mejor maestro, y ahora se vio Pedro frente a una situación de amenaza, frente a una situación donde fue arrinconado allí por personas que lo estaban acusando para desearle quién sabe cuánta clase de mal. Pero ¿sabes algo? Que Pedro también tuvo una oportunidad, y eso lo voy a hablar al final. Número 2 de las cosas que hacen que las personas nieguen a Jesús es porque se avergüenza, porque les da vergüenza decir o profesar el evangelio de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 1 del verso 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo decía a la iglesia de los romanos, de los hermanos que estaban en Roma: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No tiene que existir en nosotros esa vergüenza a la hora de decir que somos cristianos. A veces nos preguntan muchas personas y nos dicen: mira, tú eres cristiano, ¿por qué tienes ciertos comportamientos o reacciones que son propias de un cristiano? Y de pronto usted dice: no, pues yo así cristiano que sea, yo por allá voy a una iglesia y me congrego de vez en cuando, voy con mi mamá, voy con una tía, mi esposa a veces va o mi esposo a veces va y yo lo acompaño, y realmente te avergüenzas de ser cristiano, te avergüenzas del evangelio. Y el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y algo que es poder de Dios para salvación, no debemos avergonzarnos. Muchas veces somos motivo de burla en la sociedad, somos motivo de toda clase de rechazo en la sociedad. A veces somos motivo también de bullying, de discriminación y todo eso. Pero el evangelio debemos profesarlo y confesarlo con honor, porque el evangelio es lo más sagrado, lo más limpio, lo más puro, el evangelio de salvación. Nosotros nuestras batallas las hacemos con la sabiduría de la palabra de Dios y con la oración, y también de rodillas delante de Dios. Así se cambia una sociedad, así se cambia un mundo, así se cambia una nación, más que con la fuerza,
más que con todo el enfrentamiento, qué sé yo, de armas y cosas así por el estilo. Hay algo que Dios puede hacer con la vida de los seres humanos y es cambiar su corazón. Y Dios, transformando el corazón de la persona, se hacen sociedades fuertes, sociedades sólidas, sociedades que pueden ser ejemplo a nivel mundial solo a través de Cristo en el corazón. Entonces, no te avergüences de algo tan hermoso que hemos recibido, de algo tan precioso que hemos recibido, que hemos sido revelado, o ha sido revelado el evangelio de salvación, que realmente sí es sabiduría para con nosotros. Entonces te digo algo: el mundo muestra sus hechos sin avergonzarse. Uno ve a menudo un borracho que hace ridiculeces delante de los demás y todo eso, y no le da vergüenza hacerlo. Ahora bien, cuando ya está sobrio, que ya no está borracho, y le dicen todo lo que estaba haciendo cuando estaba tomado, aquel borrachito, aquella persona que ya está sobria, podría tomar una decisión de nunca más volver a tomar y ponerse al ridículo, pero nuevamente lo hace, no se avergüenza de lo que hace. Mas sin embargo, muchas veces nosotros, teniendo el evangelio de salvación, teniendo la verdad que es la palabra de Dios, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tú tienes la verdad, tú confiesas la verdad, tú profesas la verdad, que es el evangelio de salvación. ¿Por qué te tiene que dar vergüenza delante de los demás? Dice el Señor que si eso haces, si te avergüenzas, Él se avergonzará delante de los ángeles también. Pero sabes, a veces uno ve personas un vulgar y dice en público chistes verdes, como decimos, dicen groserías y no les da vergüenza hacerlo. Pero no sé por qué a veces nosotros nos da vergüenza hablar la palabra de Dios, decir todas las cosas sabias que tiene la bendita palabra del Señor. Además, no solamente la Biblia tiene sabiduría, es poderosa en sí misma la palabra del Señor. Generalmente muchos países han hecho sus constituciones basadas en la palabra de Dios. Ahora muchos cambios quieren darse precisamente para crear una sociedad diferente, pero las sociedades fuertes que hubo en algunos años fue aquella que fue basada en la palabra de Dios. La misma Constitución colombiana al comienzo tuvo allí todas sus bases en la palabra de Dios. El mismo himno nacional habla de acerca de aquel que murió en la cruz. Aleluya. Y por eso, si en nuestro himno nacional tenemos la mención allí del Salvador del mundo, y no hay vergüenza, ni ese himno ha sido cambiado, y en el nombre de Jesús que no se ha cambiado, porque tenemos con honor el himno nacional de nuestra nación colombiana. Entonces, ¿cuánto más tú debes con honor, con todo aquel peso de gloria que Dios te ha dado al ser cristiano, hablar acerca del evangelio que profesas, acerca de la fe, y no negar a Jesús cuando te preguntan: oye, tú eres cristiano, ¿tienes algo que decir? Ay, no, yo no quisiera meterme en la conversación, avergonzado por allá, arrinconado acerca del evangelio. Entonces digo, si muchos muestran su inmoralidad en las calles y todo eso, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar del glorioso evangelio? Debemos cargar con honor en nuestra frente, en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, ese evangelio que hemos aprendido, ese evangelio de salvación. Por eso no te dé pena orar en público cuando sea necesario. No te dé pena cantar una canción cuando hay más personas que piensan diferente. No te dé pena. Si se burlan es normal. Jesús fue motivo de escarnio delante de la sociedad. De Él también se burlaron. A Él también lo abofetearon. Y dentro de la misma, en esa época, religión tradicional, que eran todos los doctores de la ley, maestros de la sinagoga y maestros de las escrituras, escribas, fariseos, en esa época, si dentro de ellos mismos hubo persecución contra Jesús, ¿cuánto más en estos tiempos va a pasar eso?
pero habla de ese maravilloso nombre del Señor, porque sabes que mientras hay 10 personas y quizás 9 se burlan, hay uno que te está prestando atención. Hay uno que necesita de Dios. Hay uno que necesita ser salvo. Hay una persona que desea ser sana cuando usted está hablando acerca del Señor. Una canción puede ser el instrumento que Dios pueda usar para que personas sean salvas, para que personas sean sanas. Una sola canción, un solo versículo de la palabra de Dios que usted le mencione a una persona puede servir para que esa persona busque a Dios, para que esa persona sea salva, para que esa persona tenga un encuentro personal con Jesucristo por siempre. Entonces, ¿por qué le niegas? ¿Por qué niegas a Jesús? A Jesús se le niega muchas veces con los hechos. Pedro negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantase. Y escucha esto, muchas veces negamos a Jesús con nuestros hechos. El testimonio en la vida del cristiano es clave. Si en el libro de los Hechos, cuando fueron a escoger personas para servir a las mesas, escogieron a personas que fueran llenos de sabiduría, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, porque era necesario para servir a las mesas escoger personas llenas de buen testimonio. ¿Por qué era necesario? Porque el testimonio habla acerca de la clase de Dios o del Dios que tú tienes. Pero muchas veces se niega a Dios con el testimonio. Por eso, si tú eres un hijo de Dios, te hago un llamado a tener buen testimonio. Buen testimonio con tus vecinos, buen testimonio en tu colegio, en la universidad, en el trabajo, buen testimonio en el equipo donde haces deporte, buen testimonio. Siempre comportándote como la luz en medio de las tinieblas. Siempre haciendo esa parte como lo dice la palabra, que eres la sal también de la tierra. Entonces, hablando bien con palabras que edifiquen, también no quedando mal en los negocios. Si eres una persona que de pronto tienes una microempresa, un negocio, o haces contrato, o prestas dinero y quedando mal, no está bien hacer eso, sino que no niegues a Jesús con tus actos. Si le debes a alguien, la palabra dice, no debas a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. No debáis nada a nadie, dice su palabra. Eso es parte del testimonio. Y eres una persona que vives en unión libre y todo eso, debes estar viviendo con la otra persona en el matrimonio. Que eso debe ser la manera como una persona vive allí en comunión con Dios y con su pareja, no en fornicación, no en adulterio, no echando mentiras. ¿Cómo aborrece Dios? Uno de los pecados que el Señor aborrece es la mentira. No dando mal testimonio. Que te conozcan por la verdad. Que te conozcan porque eres un cristiano de una sola pieza. No uno en la iglesia y otro fuera de la iglesia. Que te conozcan por ser un cristiano que siempre dice la verdad. Que te conozcan por ser un cristiano lleno de amor. Porque también eso hace falta y es bien importante. El evangelio del nuevo pacto no es el evangelio de los bibliazos. Es el evangelio del amor, el evangelio que enfocó Jesús cuando estuvo en la faz de la tierra predicando el evangelio de salvación y del amor de Cristo para todo el mundo. Entonces, iglesia, también es necesario no negar a Jesús con nuestras palabras. A mí me llama la atención, y con esta parte quiero ir finalizando, me llama mucho la atención, iglesia, cómo Pedro tuvo que hacer al final para confirmar que no era discípulo de Cristo. Ahora, él quiso confirmar para que no lo molestaran más. Y es que la palabra dice que Pedro empezó a maldecir. Wow, o sea que cuando él dijo al comienzo que él no era parte del grupo de los discípulos de Cristo, no le creyeron. Después, con juramento, o sea, aseguró con juramento que no era discípulo de Cristo, tampoco le creyeron. Pero cuando empezó a maldecir, ya lo dejaron quieto. Porque hay algo que nos separa a los hijos de Dios, a los cristianos de verdad, algo que nos separa, y es el vocabulario.
Usted si escucha a una persona que habla mal, si escucha a una persona que se expresa mal, entonces usted dice, wow, no es cristiano. Yo pensé que era cristiano porque lo vi que llevaba una Biblia y estaba cantando canciones bonitas de las que se cantan en las iglesias. Pero las personas se decepcionan cuando tú tienes un vocabulario, un léxico feo, grosero muchas veces, con palabras soeces muchas veces. Entonces ahí estarías negando a Jesús. Ahí no estarías mostrando a Cristo, sino negando a Jesús. Por eso este tema se llama así, que no debes negar a Jesús. ¿Por qué niegas a Jesús? Y vamos a Efesios 4:29, el último verso que voy a leer. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nosotros podríamos estar negando a Jesús cuando decimos palabras soeces, cuando decimos palabras groseras, cuando decimos palabras que no son agradables a los oyentes, como dice su palabra, sino como dice allí, que a fin de dar gracia a los oyentes, sino que tiene que ser para la buena edificación. No sé si usted ha notado que muchas veces ni siquiera dices que eres cristiano, ni siquiera te promueves a ti mismo, ni siquiera andas mostrando y diciendo que eres cristiano, pero wow, cuando las personas te escuchan hablar, dicen, tú tienes algo diferente, tú te expresas diferente. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú quién eres? ¿Tú por qué eres así? Y pasa que la gente se da cuenta por tu manera de hablar. Y ahí uno muestra a Cristo y en vez de negarlo, lo está mostrando, lo está predicando el evangelio de salvación. Está diciéndole a la gente, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces escucha esto que quiero decirte para finalizar. Pedro lloró amargamente cuando se dio cuenta que había negado a Jesús 3 veces, cuando se acordó que Jesús ya se lo había dicho. No sé cuántas veces has negado a Jesús. No sé si ahora lo estás negando precisamente en este momento con tus acciones, con tus hechos, con tus palabras, con tus reacciones. Tal vez estás negando el nombre de Jesús. Pero sabes una cosa, que Dios es un Dios de oportunidad. ¿Cómo es posible que un hombre como Pedro, 3 años y medio en un discipulado con Jesús, viviendo, formando su carácter con Jesús, y ahora le niega? Eso puede pasar. Algún día quizás has vivido una vida de pronto de apariencia y tienes que pasar por una situación fuerte donde vas a ser confrontado. Pero hoy es un día de una oportunidad más para ti. Hoy es un día donde Dios te trajo esta palabra para tu vida, para que te arrepientas, porque la historia no termina ahí. No vayas a hacer lo que hizo Judas, que le falló a Dios y fue y se ahorcó. Pero Pedro le falló a Dios y fue y lloró amargamente y se arrepintió. ¿Y quién terminó siendo Pedro después? Uno de los discípulos, de los más representativos de la iglesia cristiana. Habiendo fallado, habiéndose equivocado, habiendo quizás cometido errores, después Pedro, cuando recibe el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, Pedro después sale de él lo más poderoso que Dios tenía en él, y fue un gran apostolado y usado en milagros y señales. Qué maravilloso es esto, iglesia. Qué precioso es esto. No importa que te hayas equivocado, hay un Dios de oportunidades. Quisiera orar por ti para finalizar acá. Padre, te damos gracias por toda la iglesia en general que se ha conectado con este mensaje en el día de hoy. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que tú seas, Dios amado, glorificándote en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, si existe una persona que ha sido confrontada con esta palabra, si existe una persona que hoy tiene la necesidad de acercarse a ti, Señor, y arrepentirse, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que los cielos se abren para ellos, y por el poder de tu palabra tú les bendices de una manera sobrenatural. Por el poder de tu palabra, Dios amado, tú permites cambios significativos en ellos. Por causa del arrepentimiento también salen a relucir todos los dones
y que están esculpidos en la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, trae tu perdón y por el poder de tu sangre límpiales de todo pecado y de toda contaminación alguna. En el nombre poderoso de Jesús, Rey de gloria, Dios todopoderoso. Amén y amén. En esta hora, si es la primera vez que te conectas con nosotros, yo te invito a que si deseas recibir a Jesús en tu corazón, repitas conmigo estas palabras. Si no eres discípulo de Cristo, si has sido tal vez religioso o algo así, pero no has tenido un encuentro personal con Jesús, esta es la hora, este es el momento. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias te doy en esta hora por tu palabra que fue predicada. Hoy reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Límpiame con tu sangre y seré limpio. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, yo declaro en este instante con mi corazón, creo con mi corazón y declaro con mi boca que tú eres el Señor, mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre de él. Gracias Jesús, porque soy salvo. Gracias a tu sacrificio, ahora mismo recibo la vida eterna. Amén y amén. Si has repetido esta oración en esta hora, si has hecho esta oración de corazón, yo te invito a que te comuniques con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla y allí te vamos a orientar para que puedas seguir un proceso de crecimiento en los diferentes discipulados, que asistas presencial también a la iglesia o puedas conectarte virtual si te queda lejos la congregación, pero en esta hora puedes comunicarte con nosotros. Te felicito en esta hora por haber tomado tu mejor decisión, la mejor decisión de tu vida en esta hora. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, les deseo un feliz día, que la pasen bien. Dios les bendiga.